última parte de Mateo 13. Como un pequeño dato, recuerden que cuando comenzamos a ver o a estudiar el Evangelio de Mateo, vimos que estaba dividido en 5 bloques. Bueno, el día de hoy, primeramente Dios, vamos a terminar lo que sería el tercer bloque y vamos a comenzar la próxima semana, Dios mediante, de lo que sería ya el cuarto bloque. Nos faltarían 2 bloques más por estudiar y ya después lo que es la finalización de Mateo. Pero bueno, el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar entonces este tercer bloque. Les comentaba cuando veíamos la forma en que estaba dividido Mateo, que cada uno de estos bloques concluyen cuando Mateo dice, y cuando Jesús terminó de dar instrucciones, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, cuando Jesús terminó de hablarles por parábolas, es decir, alguna frase más o menos por ahí es de la manera en que termina ese bloque y comienza el siguiente con una narrativa. Recordemos que Mateo comienza describiéndonos alguna situación, después viene un discurso del Señor Jesús y después encontramos nuevamente el siguiente bloque que nos lleva al próximo bloque, ¿no? Un puente que nos lleva al próximo bloque. Bueno, entonces en esta noche, les decía, vamos a terminar primeramente Dios ya el tercer bloque de Mateo y vamos a leer a partir del verso 53, Mateo 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, eso es lo que les decía, ¿no? Esa es la frase que va a utilizar Mateo o una muy similar para definir cuándo termina un bloque, ya sea que diga Jesús terminó estas palabras, Jesús terminó de dar instrucciones, Jesús terminó de enseñar, Jesús terminó de decir parábolas. Esa frase es la que nos dice que ahí termina ese bloque que hace Mateo y comienza el siguiente. Dice, se fue de allí, verso 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El primer punto que quiero que consideremos, le puse por título, el Señor está en su tierra. Sin tratar de espiritualizar este pasaje o decir que esta expresión que utiliza aquí Mateo se refiere a algo más profundo que lo que en este momento está queriendo enseñar, pero una realidad es que el Señor Jesús hoy está en la tierra, es decir, no está de manera física como lo estuvo en aquel tiempo, como aquí que dice, y venido a su tierra, pero hoy el Señor Jesús está, sabemos que en espíritu, que Él es Dios y como Dios es omnipresente, entonces Él está en todos lados. Pero Él está en todos lados también de una manera muy especial, que es a través de todos los discípulos que Él tiene alrededor del mundo. Hay una película que se llama La Resurrección de Cristo o algo así, no recuerdo muy bien ahora el nombre. Es una película relativamente reciente y la trama de esta película es que encomiendan a un centurión romano que investigue si realmente resucitó el Señor Jesús o su cuerpo lo robaron sus discípulos o algunas otras personas, y entonces quieren llegar a determinar si realmente resucitó o es un engaño que tramaron por ahí sus seguidores. Entonces parte de la trama está en que este centurión comienza a interrogar a algunos de los discípulos. Todo esto es ficticio, ¿no? Porque la Biblia no nos habla de un evento como ese en el que algún centurión haya sido encomendado para tal actividad. Pero bueno, dentro de la película, este hombre comienza a interrogar a algunos de los discípulos del Señor y en una de esas veces que él está interrogando a alguien, le dice, dime dónde están sus discípulos, dime dónde están sus seguidores. Y entonces este hombre, no recuerdo ahora si era alguno de los apóstoles o era alguien ahí al azar que este centurión interroga, y él le pregunta, le dice, dime dónde están los discípulos de Jesús, y él le dice, ¿de verdad quieres que te diga? Y le pide que se acerque un poco, y cuando se acerca le dice cerca de su oído, están en todos lados. Y eso me gustó mucho porque nos da una imagen que realmente los discípulos del Señor Jesús están en todos lados, ¿no? En ese caso el centurión esperaba que dijera están escondidos en tal casa, pero le dice están
por todos lados. Por todos lados hay discípulos del Señor Jesús. Entonces, lo que encontramos aquí en Mateo, les digo, sin tratar de espiritualizar el pasaje, pero la realidad es que el día de hoy el Señor Jesús sigue estando en la tierra, pero ahora por medio de sus discípulos, que somos nosotros, Él sigue hablando a través de nosotros. No estoy diciendo en una forma como a veces se utiliza de aquí dice el Señor, sino a través de lo que ya dejó en su palabra. Y cuando nosotros citamos la Biblia o citamos alguna porción que el Señor Jesús haya hablado, entonces estamos profetizando, es decir, estamos hablando por inspiración de Dios. Y no es, insisto, necesariamente que tengamos que decir, aquí dice el Señor y me dio una nueva palabra, sino el hecho de hablar lo que ya está escrito, la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Entonces estamos nosotros también profetizando, hablando como si fuera el Señor Jesús a través de nosotros. Entonces, el primer punto es que el Señor Jesús sigue estando aquí en la tierra. En ese momento vino a su tierra, literalmente a donde él se había criado, que es Nazaret, es en ese lugar llamado Nazaret, y entonces ahí regresa, no se sabe exactamente por qué. De hecho, el Señor Jesús tenía su centro de operaciones en Capernaum, era desde donde él se movía para ir a predicar, pero en este momento regresa a Nazaret, no sabemos exactamente con qué propósito, a no ser que sea para que conociéramos, entre yo creo otras cosas, lo que está por suceder ahí. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que hoy el Señor Jesús sigue estando en la tierra, pero ahora por medio de nosotros. Ahora somos nosotros quien llevamos el mensaje del Evangelio para que otras personas crean o conozcan al menos del Señor Jesús. Y justamente ese es el punto número 2. El punto número 2 es una pregunta, ¿lo conoces? O sea, el Señor Jesús está en la tierra, está en tu tierra, está cerca de ti. Hay gente que te ha hablado de él y la pregunta sería, ¿conoces al Señor? ¿Realmente conoces al Señor Jesús? Miren lo que dice en el verso 54. Dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esa forma en que escribe aquí Mateo cuando dice, ¿no es este el hijo del carpintero? No lo dicen como duda, no es que estén dudando, será, oye, se parece al hijo del carpintero, lo están asegurando, están diciendo, pues si este es el hijo del carpintero, no están aquí sus hermanas con nosotros y sus hermanos. Entonces es una forma de asegurar que el Señor Jesús era hijo de José, hijo de María, que tenía otros hermanos, y haciendo un pequeño paréntesis, aquí nos demuestra cómo es que José y María tuvieron hijos independientemente al Señor Jesús, que fue hijo de María, que concibió por medio del Espíritu Santo. Y la palabra que aquí utiliza para hermanos y hermanas es literalmente eso, ¿no? Hay quien en algún momento tratando de defender la virginidad perpetua de María, dicen que se refería a sus primos o a familiares muy cercanos, pero la palabra que se utiliza en griego, tanto para hermano como para hermana, es literalmente eso, ¿no? No es una palabra que se haya utilizado o que pudiera tener algún significado como primo o pariente cercano, sino eran literalmente hermanos del Señor Jesús, en el sentido que eran hijos de María y de José. Entonces, bueno, solo es un pequeño paréntesis porque aquí nos habla incluso hasta por nombre. Dice que aquí, hablando de sus hermanos, dice Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos del Señor Jesús, además de las hermanas que no menciona su nombre, pero dice, no están todas sus hermanas. Suponemos que al decir todas es que había obviamente más de una, por lo menos dos, pero al decir todas pensaríamos que tal vez eran unas 3 o 4 mujeres, es decir, el Señor Jesús tuvo tal vez unos 7 hermanos, ¿no? Aquí menciona 4 hombres y al menos unas 3 o 4 mujeres, no sabemos con precisión, pero tuvo pues varios hermanos el Señor, ¿sí? Entonces, bueno, eso es solo un pequeño paréntesis, pero volviendo al punto, vean lo curioso que es esto. Esta gente de donde era el Señor Jesús de Nazaret, lo conocían, sabían que su papá era carpintero, que su mamá se llamaba María, sabían el nombre de sus hermanos, sabían que sus hermanas también estaban allí. Sin embargo, ellos únicamente lo llegaron a conocer como hombre, no como Dios. Entonces, la pregunta del punto número 2, que es ¿lo conoces? Tendremos que ampliarlo un poquito y decir, ¿cómo lo conoces? ¿Lo conoces como un hombre, como alguien histórico, como alguien que pues la historia habla que estuvo en la tierra y que hizo algunos milagros o señales, o que fue un buen hombre, o que fue un profeta,
o lo conoces como Dios? ¿De qué manera es que nosotros hemos conocido al Señor? ¿De qué manera es que hemos podido aprender de Él? Si como un buen hombre, como si pudiéramos mencionar tal vez a un activista que haya estado en favor de los derechos humanos o incluso de los derechos de los animales o en pro del medio ambiente, que son personas que si bien podemos pensar son conocidas y que tienen buenos ideales, pero no pasa más allá de eso, no ponemos nuestra fe en ellos como para que puedan salvarnos o puedan transformar nuestra vida. Y esta gente conocía hacia el Señor porque reconocían incluso su sabiduría. Además reconocían que hacía milagros, dice en el verso 54, al final del verso 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Es decir, ellos veían que era alguien sabio, que enseñaba muy bien las escrituras, que se las interpretaba muy bien y que además hacía milagros, que tenía milagros. Y al final del verso 56 dice, ¿de dónde tiene estas cosas? Es decir, ellos lo conocían y en algún momento llegaron a experimentar de manera cercana la sabiduría del Señor y su poder al ver los milagros que hacía. Sin embargo, no creyeron, sin embargo, dudaron en él, lo vieron solamente como el Jesús hombre, como el Jesús ser humano, sin llegar a conocerlo como el Mesías, como el enviado de Dios, que es Dios mismo. Es decir, en esa, ¿cómo poder decir? En esa personalidad que tenía el Señor Jesús como hombre y como Dios, ¿no? En él, dicen por ahí, es 100% Dios y 100% hombre. En él estaban esas dos características, que era hombre, completamente hombre, un ser humano, pero al mismo tiempo Dios. Pero ellos solamente se fijaron en la parte de hombre y dudaban, decían, quizá dentro de su pensamiento estaba, bueno, pues es que él creció con nosotros, no tiene nada especial, conocemos a su papá, a sus hermanos, lo vimos jugar por acá de pequeño, fuimos viendo cómo creció, no sé, quizá eran parte del pensamiento de estas personas y eso les hacía dudar de él y solamente se quedaron con la imagen de Jesús como un hombre, un ser humano, pero no como Dios, no lo recibieron como a Dios, sino en ese sentido lo rechazaron. Y entonces, pues la triste consecuencia es lo que vamos a ver más al final en el verso 58, pero la consecuencia primordial, más allá de que el Señor Jesús no pudiera hacer, como dice ahí, o no hiciera muchos milagros, es que no pudo tocar sus vidas para salvación, que eso realmente es el mayor milagro que podemos recibir, el que nuestras vidas sean salvas. Entonces, el punto número 2 les decía es, ¿lo conoces? ¿Cómo conocemos al Señor Jesús? ¿Lo conocemos como un buen hombre? ¿Lo conocemos como Dios? ¿Lo conocemos como nuestro Dios? Porque hay algo muy importante que dice después el Señor Jesús. Vean lo que dice en el verso 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y cuál sería la honra de un profeta? ¿Cómo podríamos decir que un profeta es honrado? Y este pasaje lo han utilizado también para torcer el verdadero significado. Y entonces hoy cuando alguna persona se dice profeta, sobre todo aquellos que son pues claramente falsos profetas, lo enfocan a la honra que les debe de dar el pueblo a ellos. Aquí dice que no hay profeta sin honra y como yo soy honra, entonces yo soy profeta, perdón, entonces merezco honra. Y esa honra comúnmente va enfocada a lo económico, ¿no? A las cosas materiales, que me des una ofrenda, que me des tu carro, que me des tu casa, que me regales tu reloj. Es decir, lo enfocan en ese aspecto. La honra es lo que me puedas dar, de qué manera me puedes honrar. Pero el Señor Jesús no está hablando de eso, por todo el contexto que venimos estudiando, no está hablando de lo que la gente podía darle. La verdadera honra de un profeta es que crean que lo que está diciendo es de parte de Dios. Y sobre todo hablando de los profetas de la Biblia, no hablo de los profetas del día de hoy, porque muchos pues tristemente no hablan de parte de Dios, por eso la gente no les cree. Pero los profetas que eran enviados por Dios, nosotros vemos en la Biblia cómo fueron muchos los que llegaron al pueblo de Israel para hablarles de parte de Dios y no los escucharon o no les hicieron caso. Entonces, la honra que podría tener un profeta es que crean que sus palabras vienen de Dios. Y la honra no es ni siquiera para él, es decir, no es que la honra sea en beneficio de él, la honra era en beneficio del pueblo, que creyeran en Dios. Y ese sería nuestro punto número 3, el creer en Dios. Esa es la honra que nosotros le podemos dar como profeta al Señor Jesús, creer que realmente Él es el Hijo de Dios, que Él es el cumplimiento de esa profecía y de esa promesa
que se dio en Moisés cuando dice: Dios enviará un profeta como yo, a él escucharán. Y ese profeta al que se refería Moisés, pues es el Señor Jesucristo, a quien debemos escuchar y quien debemos creer y debemos honrarlo. Ahorita hablando en este sentido, ¿qué es honrar? En este sentido, creer en él. Insisto, ahorita específicamente hablando de esta enseñanza, sabemos que la honra es muy amplia, esa palabra abarca muchos aspectos, pero ahorita en el que estamos estudiando está hablando de creer. No hay profeta sin honra, sino en su tierra. En otras palabras, los profetas no les creen en su tierra. ¿Por qué? Bueno, muchas veces porque, como en el caso del Señor, los conocían, sabían que eran personas comunes, porque los profetas, también otra situación que hoy se da es que se mistifica a los profetas, se les hace ver como alguien especial, como alguien tocado por el dedo de Dios de una manera especial, y realmente son pues hijos de Dios, como lo somos cualquiera de nosotros que hemos creído en el Señor, pero no hay nada especial en este sentido. Entonces, la honra, o lo que en este caso podríamos pensar en cuanto a los profetas, es que se les considere como enviados de Dios, sí, pero que el mensaje y la honra que recibirían o el creer en Dios era en beneficio de las personas y para gloria de Dios. Entonces, en este caso el Señor Jesús, o lo que nosotros, la forma en que nosotros debemos reaccionar ante el mensaje, ante las palabras del Señor Jesús, cuando alguien nos hable de Él, cuando alguien nos enseñe de Él, cuando alguien nos predique acerca del Señor Jesucristo, es creer en Él de la manera en que se nos enseña a lo largo de la Biblia, ¿no? Que creer o tener fe en el Señor Jesucristo, les he compartido una manera muy práctica de definir la fe en el Señor Jesús: es obediencia. Es algo muy práctico. Creo en Él, le obedezco. Si creo que Él es mi Señor, entonces le tengo que obedecer. Esta gente, en alguna medida, como les decía, conocían su sabiduría, vieron su poder, experimentaron de manera cercana su poder, pero eso no les hizo creer en el Señor. Eso no cambió sus vidas, aunque conocían, insisto, la forma en que enseñaba y los milagros que hacía, pero no creyeron en Él como Dios, sino aún ellos decían: bueno, pero ¿de dónde tiene, de cómo es que pudo obtener esta sabiduría y estos milagros? Entonces, en ese sentido, bueno, pues rechazaron al Señor Jesucristo, y por causa de ese rechazo, de esa falta de fe, es que el Señor Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, cuando habla de esa honra hacia Él como profeta, dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La honra a la que aquí se refiere es creer en Él. Y deberíamos hacer nuevamente una pregunta a nosotros: ¿cómo estamos en ese aspecto nosotros? Nosotros hemos honrado al Señor Jesús, es decir, creyéndole y sabiendo que el decir creo en Él es obedecerle. Es la manera práctica que debemos nosotros de entender: creo en el Señor, pues lo obedezco. De otra manera podemos decirle Señor, podemos incluso creer que Él es Dios, pero si yo no le obedezco, entonces solamente creo en Él como un Dios lejano, o como un Dios que no es mi Dios. Nosotros podemos escuchar que hoy en día se hablan de dioses, de otros dioses, pero no los consideramos, al menos creo que no lo hacemos así, no consideramos a esos dioses como nuestro Dios. Si nosotros creyéramos, por ejemplo, que Alá, se habla de Alá, el Dios o el Dios en el que creen los musulmanes, pero yo no creo que Él sea mi Dios, entonces lo que Él diga en el Corán, pues a mí no me interesa, porque no pretendo yo obedecerle. En el caso de Dios, el Señor en quien nosotros creemos, bueno, a mí sí me interesa lo que dice la Biblia, porque quiero conocerlo, porque quiero obedecerle, porque quiero que mi fe en Él se vea reflejada en mi obediencia, que la honra que yo pueda tener en nuestro profeta de profetas, que es el Señor Jesucristo, se vea reflejada en obediencia. Creo en Él y le obedezco, o al menos nos esforzamos en hacerlo, ¿no? Porque sabemos que no es muy fácil a veces luchar contra nuestra carne y que tengamos algún tropiezo, pero al menos intentamos obedecer a nuestro Señor, y esa es la manera en que honramos al Señor Jesús. Es la manera también en que le demostramos nuestro amor. Pues recuerden que Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? No dijo: si me amáis, pues me compondréis un canto, que bien, si le podemos componer un canto, no es que eso esté mal. No dijo: si me amáis, no sé, me escribirás un poema, o me darás una ofrenda, o algo así, ¿no? La manera en que uno
expresa el amor al Señor Jesucristo es en obediencia. Todo lo demás, bueno, está bien, ¿no? No es que esté mal tampoco escribir un poema o dar una ofrenda en la iglesia, pero la verdadera expresión de amor al Señor Jesucristo es en obediencia. Si me amáis, guardad u obedeced mis mandamientos. Entonces, el punto número 3, les decía, el punto número 1 es que el Señor Jesús sigue estando en la tierra. Dice en el verso 54 del capítulo 13 de Mateo, y venido a su tierra. Y les decía que en una manera simbólica el Señor Jesús sigue estando en la tierra, pero ahora a través de nosotros. Y el punto número 2 es lo conocemos. Y la pregunta más amplia es, ¿lo conocemos como Dios o como hombre nada más? O como hombre, Dios, como ese hombre que vino a la tierra en forma de hombre, como un ser humano, pero que es Dios y que al ser Dios tenía todo el poder y toda la facultad para morir por nosotros y rescatarnos de nuestros pecados. El punto número 3, les decía, es creer en Él como Dios. Debemos creer en Él como Dios, porque así como en este tiempo Él estuvo predicándole a la gente, en alguna medida Él sigue predicando a la gente, pero ahora a través de nosotros, y muchos de los que estamos aquí escuchamos en algún momento esas predicaciones, y quizá en algún tiempo, por algún periodo de tiempo, lo estuvimos rechazando. Tampoco creemos en Él, también lo rechazamos como hicieron los de este lugar en Nazaret, y entonces en todo ese tiempo nos perdimos del milagro de la salvación. Entonces, hoy debemos tener una actitud diferente, debemos de creer en lo que se nos enseña acerca del Señor Jesucristo para que podamos tener acceso a la comunión con Él, ¿sí? Y el punto número 4 dice en el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La enseñanza o el punto más bien el que quiero enfocar es que es el último, el punto número 4, es el milagro de la salvación. El mayor milagro que un ser humano puede recibir es el milagro de la salvación. Más allá que pueda tener una sanidad física, que pueda ser reconstruir alguna parte de su cuerpo, que pueda crecerle o el pie o la mano, que pueda ser sano de una enfermedad terminal o algo así. El mayor milagro que cualquier ser humano puede recibir es la salvación de su alma. La sanidad, al final de cuentas, aunque no es que uno desprecie, ¿verdad?, el ser sano, pero siempre será temporal, es decir, siempre mientras estemos en este cuerpo, estaremos en riesgo de perder esa salud, la sanidad que tenemos, y en algún momento moriremos, y este cuerpo, por muy sano que esté, pues descenderá al sepulcro. Pero la salvación es eterna. El Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es autor de eterna salvación. Por eso es el milagro más grande que podemos recibir, la vida eterna, la salvación eterna, estar eternamente con Él. Y el hecho de rechazar al Señor Jesús, nos perdemos de ese gran milagro. Dice, no pudo hacer o no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucedía con esta gente? Quiero decirles, hermanos, que la falta de fe no limita el poder del Señor Jesús. A veces tenemos esa idea que si no tengo mucha fe o la suficiente fe, entonces no puedo recibir de Dios lo que Él tiene para mí. Pero el Señor Jesucristo dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, si tienes un poquitito de fe, eso es lo suficiente. Recordemos que hace un tiempo estuvimos viendo un ejemplo acerca de la fe, y les decía, si tuviéramos nosotros una tonelada de dinamita, ¿no? No sé exactamente cuánto sería, es decir, de qué tamaño sería, pero una tonelada es mucho, mucho explosivo. Y para poder hacer estallar esa tonelada de dinamita, basta un pequeño fuego, basta un cerillito que pueda prender la mecha o el lugar donde pueda hacer ignición toda esa dinamita, para que yo creo que algunos metros alrededor, si no es que cientos de metros alrededor, sean destruidos por esa tonelada de dinamita. Pero ¿qué es lo que echó a andar todo ese poder? Un pequeño fuego. Es muy similar así la fe. Nuestra fe, aunque sea muy pequeña, echa a andar el gran poder de Dios. ¿Qué pasaría si yo tengo una fe enorme, una fe muy grande, pero el poder de Dios es muy pequeño? Si lo ponemos ahora al revés, ¿qué pasaría si nosotros tenemos 2 gramos de dinamita? Sería muy poquito, una pequeña cantidad, pero tomamos un lanzallamas de esos que utilizan
los ejércitos y con el lanzallamas que avienta una flama impresionante, la apuntamos a esos 2 gramitos de dinamita, pues apenas y se verá un pequeño resplandor. Entonces no importa el tamaño de la flama, sino la cantidad, en este caso de dinamita o de poder que contenga o los kilos que contenga, ¿no? Ese explosivo. Entonces es así muy similar nuestra fe. Nuestra fe puede ser muy chiquita, pero esa fe pequeña echa a andar el gran poder de Dios. Entonces nosotros para poder recibir esa, bueno, les decía, todo eso salió porque el Señor Jesús al final dice, o dice de él que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y aunque ellos hubieran visto el poder de Dios, les decía, el poder de Dios no se ve limitado por la fe de las personas, pero sí el hecho de que si el Señor Jesucristo hay muchos milagros, la gente no iba a entender el propósito de ese milagro, no iban a alcanzar a comprender cuál era el propósito del milagro más allá de recibir una sanidad, de recibir, no sé, una curación extraordinaria, sino que lo iban a ver simplemente como eso, como una sanidad, y no iban a enfocar el verdadero propósito que era salvar sus almas. Entonces, yo creo que el Señor Jesús no hizo ahí muchos milagros, no porque su poder estuviera limitado, sino porque la gente no iba a entender el propósito de esa sanidad. En algún otro pasaje en Marcos, por ejemplo en Marcos 6 dice, no pudo hacer allí muchos milagros, pero eso no debemos entenderlo como que su poder se vio limitado, sino que es volver a lo mismo. No lo hizo o no tuvo esa libertad para hacer esos milagros porque la gente no iba a entender. Recordemos también que cuando estuvimos viendo lo del capítulo 13 un poco antes, cuando dice que sus ojos están oscurecidos para que no vean, con sus oídos oyen pesadamente, y les decía, yo creo que parte de ese juicio que Dios envió también, dentro de ese juicio está el amor de Dios, porque esas personas tendrían una mayor condenación si entendieran y aún entendiendo rechazaran a Dios, tendrían una doble condena, ¿no? Ellos pueden decir, bueno, yo nunca entendí el mensaje, mis oídos estuvieron cerrados y rechacé al Señor. Bueno, hay una condena, hay un castigo, un juicio por rechazar al Señor, pero no por conocer acerca de él. Sí, es decir, estamos en Mateo capítulo 13. Bueno, es que me preguntan qué libro es, estamos en Mateo capítulo 13. Entonces les decía, bueno, el hecho de que no tuvieran esa revelación fue un cuidado incluso para ellos, ¿no? Para que no tuvieran ahora también esa condenación por haber conocido y aún así rechazado. En este caso, el que él hubiera hecho milagros también habría sido de condenación para ellos, porque ya no solo habrían visto lo que sucedía en otros, sino lo hubieran experimentado en ellos, y aún así rechazar al Señor habría sido aún mayor juicio porque pudieron comprobar el poder del Señor y aún así rechazarlo. Entonces, algo que nosotros debemos considerar en todo esto, insisto, es que el mayor milagro que la gente puede recibir es la salvación. Aquí esta gente conoció la sabiduría del Señor, vio los milagros, pero ni eso los convenció realmente que Él era Dios, que Él era el Mesías, y entonces rechazaron al Señor, dejaron a un lado al Dios, al hombre Dios, y únicamente se fijaron en la humanidad del Señor Jesús, pues lo describen como cualquier vecino, ¿no? Pues su papá es él, su mamá es ella, sus hermanos son aquellos, y lo vieron como un ser humano nada más, y no aceptaron que él era Dios en medio de ellos, como estaba profetizado, Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener esa fe en el Señor, pero también debemos de llevar el mensaje a otros y no pensar necesariamente o como ¿cómo puedo decir? Como un requisito indispensable los milagros, porque los milagros, como podemos ver, no necesariamente van a convencer a las personas, pero si nosotros predicamos el Evangelio, es eso lo que puede convencer, la palabra de Dios, más allá del poder que el Señor quiere expresar. Si Él quiere hacer un milagro, bueno, estará ya dentro de los planes que Él ha determinado, pero nuestro primer enfoque no es ir a hacer milagros, es ir a predicar el Evangelio, y mediante esa predicación se puede dar el mayor milagro, que es la salvación de las almas. Eso sí,
es el mayor milagro que podemos nosotros experimentar. Sí, entonces, bueno, mis hermanos, quiero que nos quedemos con eso en esta noche, que no seamos como aquellos que el Señor Jesús entró, lo vieron, se lamentó el Señor Jesús por lo que estaba viendo ahí en Jerusalén, y dice el Señor Jesucristo: si conocieras lo que es para tu paz. Miren, acompáñenme, vamos por favor a ver ese pasaje porque es muy interesante y también está como a colación de lo que la próxima semana se celebra, que es se conoce como la Semana Santa. Vamos a Lucas capítulo 19. Esto que vamos a leer se da poquito después de que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal, lo que aquí en nuestra cultura se celebra el domingo como el Domingo de Ramos, y se da despuesito de esto. Lucas 19, a partir del verso 41. Vamos a leer un poquito antes, vamos a leer desde el verso 37. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y ven lo que dijo el Señor Jesucristo, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis hermanos, que no nos pase esto, que no venga alguien a hablarnos del Señor Jesucristo y nosotros no conozcamos el día de que el Señor Jesús nos está visitando por medio de uno de sus discípulos, de alguno de sus enviados, y entonces lo rechacemos y llegue que en este sentido, como es aquí, nuestros enemigos nos rodeen y nos destruyen, es decir, que seamos destruidos por el rechazo a nuestro Señor. Cómo se lamenta el Señor y dice: oh, si al menos tú conocieses en este día, dice, lo que es, en este tu día, lo que es para tu paz. Tristemente, pues los judíos, muchos de ellos rechazaron al Señor Jesús, y pues suponemos las consecuencias no fueron nada agradables. Entonces, nosotros tengamos un oído dócil, o pidámosle al Señor un oído dócil para que creamos en Él, decirle: Señor, me cuesta creer, me cuesta obedecerte, me cuesta saber que realmente, o creer a profundidad, que tú eres Dios, que debo obedecerte y que mi eternidad está pendiendo de un hilo, porque en mi corazón todavía hay dureza. Ayúdame a creer en ti, ayúdame a arrepentirme de toda mi maldad, a poder creer en ti como quien Dios envió para rescatar mi alma, y que podamos entonces ser partícipes, como les decía, del mayor milagro que pueda haber en este mundo, que es la salvación de un alma. Todo lo demás, aún las sanidades, pueden ser, digámoslo así, lo digo entre comillas, imitadas por la ciencia, ¿no? Así como el Señor Jesús pudo sanar a un ciego, bueno, la ciencia puede hacer una operación y devolverle la vista a alguien, o hacer que alguien vuelva a caminar. Todo eso en alguna medida puede ser imitado por la ciencia, pero ninguna ciencia, ningún tipo de humanidad, o es decir, de ser humano, haya estudiado lo que haya estudiado, podrá jamás dar salvación de nuestras almas. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesús, y por eso les digo, el milagro más grande que puede suceder es que seamos salvos. Eso es lo más grande, pero lo vamos a hacer únicamente por medio de la fe que el Señor nos pueda dar, para que creamos en Él, porque aún la fe proviene de parte de Dios. Y recuerden lo que dice en Romanos, que ya también lo estuvimos estudiando. Dice que cómo creerá la gente en aquel en quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no han sido enviados. Y después dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por los milagros necesariamente, sino la fe. La gente va a recibir fe en su corazón por oír la palabra de Dios.
Así es que, mis hermanos, que esta palabra que hemos estudiado en esta noche produzca en nosotros esa fe y llevemos el mensaje a otros para que también pueda ser producida fe en sus corazones y reciban el milagro de la salvación. Y no rechacemos a nuestro profeta de profetas, que es el Señor Jesús, sino honrémosle creyendo en Él y obedeciendo. ¿Sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido fin de semana. Muy buenas noches.